Se enfrenta a una crisis similar a la de Venezuela, pero sin acaparar tanta atención, es Haití. Allí ya son 12 los días en los que se han registrado multitudinarias protestas contra el gobierno. El primer ministro anunció medidas para calmar los ánimos, pero la crispación no cesa. Además de exigir la dimisión del presidente y cambios en las políticas sociales y económicas, los manifestantes llegaron a pedir ayuda a Rusia. En las imágenes difundidas en Internet se ven pancartas con llamados dirigidos a la nación eslava. Al mismo tiempo rechazan el papel de los Estados Unidos en la política de su país. Y es que las autoridades locales han detenido a varias personas acusadas de un complot, entre ellas 5 estadounidenses. También se han reportado varios muertos, sin embargo, las fuentes oficiales no informan ni sobre heridos ni sobre víctimas mortales. La subdirectora de nuestra página web, Ina Finogenova, analizó este problema. ¿Qué hace falta para que celebres unas elecciones en las que participa apenas el 21% del electorado, con disturbios, represión, muertos en las calles, inestabilidad creciente cada mes durante los siguientes 3 años y a pesar de todo esto no ser noticia? Hace falta ser un país llamado Haití. En 2015, esta nación, la más pobre del continente americano, celebró unas elecciones presidenciales que, a pesar de tener más irregularidades que un control aduanero supervisado por el Chapo Guzmán, fueron reconocidos por la UEA y la Unión Europea. La insistencia de los observadores locales en que había sido un proceso turbio, por decirlo menos, logró que se anularan los comicios y se convocaran otros. En 2016 las cosas cambiaron radicalmente, pero para peor. El ganador, Jovenel Moïse, el mismo que el año anterior, recibió 590.000 votos, pero para ponernos en contexto, apenas 1 de cada 5 haitianos votaron, la menor participación electoral en el hemisferio occidental desde 1945. Con semejante panorama, se imaginarán cuál fue la airada reacción de la llamada comunidad internacional. Exacto, avalar nuevamente el proceso como apegado a los estándares de calidad exigibles. El propio Trump envió sus felicitaciones al nuevo presidente. Al año siguiente puso a Haití como ejemplo de país de mierda, pero ese es otro asunto. Una vez felicitado, comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo, para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de Petrocaribe ligados a Venezuela. Las presiones de algún modo resultaron efectivas, ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur, claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010, hasta el punto de reconocer a Juan Guaidó, que lidera una plataforma política opuesta a Petrocaribe, por considerarla una regaladera de petróleo. El retorno a las recetas del FMI se tradujo en pocos meses en la declaración de una emergencia económica que incluyó el aumento del precio de los combustibles y productos básicos, lo que a su vez desembocó en una nueva espiral de protestas, represión y muerte que se mantiene actualmente, ante el mutismo prácticamente total de medios y voceros políticos, habitualmente tan locuaces sobre otras naciones. Si no habías escuchado nada o casi nada de todo esto, tal vez te sirva de consuelo saber que tu caso no es el único. Pero para no caer en aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, la pregunta que nos corresponde hacernos a todos es ¿por qué? Y es que a veces la geopolítica se entiende mejor no por lo mucho que se habla de determinados países, sino por lo nada en absoluto que se habla de otros.